ciclo más, ¿no? Para continuar tu preparación. Muy bien, Francesquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a acabar con esta última parte de la historia universal. Hemos hecho de manera general toda la historia, ¿bien? Tenemos que hablar de esta última parte de la Guerra Fría, ¿no? Esta última parte de la Guerra Fría. A ver, ¿quién me dice hasta qué parte hemos avanzado? Hemos hablado de la Guerra de Corea, hemos hablado de la Revolución China, me parece, ¿no? ¿Qué más? Voz de radio exitosa, dice Tarazona. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hablado? Hablen, pues, muchachos, hablen, a ver, hablen. Hemos hablado entonces de la Revolución China, ¿sí? ¿Qué más? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Guerra Fría. ¿Qué más hemos hablado? La Revolución Industrial, ya está, ya. Ya hemos hablado de la Revolución Industrial. Ya hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. ¿Bien? ¿Hasta qué parte de la Guerra Fría hemos hablado? Contame, che, contame, rápido. Cuéntame, cuéntame, porque acá yo veo mi separate de la Revolución Cubana, chico. Pero antes que hemos hablado. Ni saben qué hemos hablado. Mira, Francesco, ¿qué fue? Tarazona. Hablen rápido. Están volando estos muchachos. Están volando. Última clase. Muy bien. El tema de hoy era algo con economía. Eso ya hemos hecho. Guerra de Corea, descolonización, Guerra Fría. ¿Estamos bien? Listo, bacán. Bien, vamos a ver qué sucede en esta parte de la Guerra Fría. A ver, seguimos con la Guerra Fría. Vamos a ver algunos conflictos de la Guerra Fría. Algunos conflictos de la Guerra Fría. Los más importantes, obviamente. Seguimos en la Guerra Fría. Oye, uno de los conflictos muy importantes de la Guerra Fría es, oye, chico, la revolución cubana. La revolución cubana. ¿Bien? Revolución cubana. Ahorita vamos a repasar lo que significó la revolución cubana, chicos. Bien, tenemos la Revolución Cubana, también tenemos otro hecho importante de la Guerra Fría, es la guerra, a ver, una guerrita, ¿qué guerrita? ¿Quién me dice cuál es esta guerra? Que fue un fracaso de Estados Unidos. A ver, dime, ¿cuál fue esta guerra que fue una derrota de Estados Unidos? Una vergüenza para Estados Unidos. Muy bien, la guerra de Vietnam, excelente. La guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, un fracaso para los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La guerra de Vietnam. Luego vamos a ver ya la última parte de esta Guerra Fría, que va a ser la crisis o la desintegración de la URSS. Desintegración de la URSS. A ver, vamos por acá. La desintegración de la URSS. Desintegración de la URSS. La URSS. Desintegración de la URSS. A ver. Bien. Ya, esta es la primera parte. Esta es la primera parte. A ver. Empezamos. La Guerra Fría, tú sabes que es la Guerra Fría, es una época de tensión, una época de rivalidad, una época de carrera armamentista, una época de roce, de lucha económica, política, social, cultural, espacial, académica entre Estados Unidos y la URSS, entre el capitalismo y el socialismo o comunismo. Bien, listo, hemos visto dentro de este proceso de la Guerra Fría la reconstrucción de Europa, las diversas alianzas económicas y políticas que existen, ¿no? Las alianzas militares, la reconstrucción, el proceso de descolonización, la división de Europa en dos, Europa occidental, Europa oriental, ¿no? La división de Alemania, occidente capitalista, oriente socialista, ¿no? Hay dos bloques, un mundo bipolar, ¿no? Como muchos de ustedes que son bipolares, ¿no? Muy bien, un mundo bipolar, eso ya hemos hablado. Bien, seguimos en ese mundo bipolar. Hemos visto el primer conflicto de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, norte socialista, sur capitalista, ¿no? ¿Recuerdas? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora otros conflictos más. La Revolución Cubana, chico.
¿Qué pasó en Cuba, chico? Primero hablemos de Cuba. ¿Cuba qué cosa es, chico? Cuba es una isla, ¿no? Una isla, esta Cuba, esta revolución cubana, primero es una lucha nacionalista y antiimperialista. Una lucha nacionalista y antiimperialista. ¿Eh? La revolución cubana. La revolución cubana. Entonces, para que se dé una revolución, ¿qué tiene que haber en Cuba? Cuéntame, ¿qué tiene que haber en Cuba para que exista una revolución? Porque no va a aparecer una revolución de la nada. Cuéntame, ¿qué tiene que haber para que exista una revolución? Hay caos, me dice, bueno, caos, ¿por qué? A ver, caos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrá caos? ¿Qué hay? ¿Qué hay en Cuba? ¿Dónde habrá una revolución? ¿Dónde el pueblo se levanta? ¿Dónde el pueblo dirá, unidos, el pueblo jamás será vencido? ¿Dónde? ¿En un lugar donde todo está bien o en un lugar donde todo está mal? Pues donde todo está mal. ¿Donde hay qué? Donde hay, habla, donde la gente está qué? ¿Hay qué? ¿Hay qué? Hay crisis económica, ¿no? El pueblo está mal, el pueblo está sometido. Cuando hay una revolución, ¿quién se va a rebelar? ¿Acaso se va a rebelar el hacendado? ¿Acaso se va a rebelar los terratenientes? ¿Ah? ¿Acaso se van a rebelar los industriales? ¿Acaso se van a rebelar los dueños del capital? No, pues el pueblo se rebela, el pueblo se levanta porque está en crisis, porque hay problemas, porque no hay chip-chin, porque hay explotación, porque hay un sistema feudal, porque hay un imperialismo norteamericano que domina la isla, chicos. Cuba, ya, ustedes ya lo saben. Y bueno, el poder económico, yo te dije siempre, y siempre te lo digo y te lo vuelvo a decir, el poder económico, ¿qué tiene para garantizar su riqueza? A ver, ¿qué tiene que controlar el poder económico para garantizar su preeminencia, su riqueza, el crecimiento, su mamadera, el crecimiento del billete? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que controlar siempre en todos los países? Habla. Pensar. ¿Qué tiene que controlar, papá? Dime. El poder. ¿Qué poder, Cristian? Ellos tienen el poder económico, pero ¿qué poder tienen que controlar? ¿Qué poder tienen que controlar? Habla. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el poder económico, pero ¿qué poder tiene que controlar? ¿A qué tiene que controlar para que garanticen sus inversiones en Cuba? ¿Ah? Habla. Oh, yes, tengo poder económico y tengo que controlar Cuba. Tengo que garantizar mi... Claro, pues al gobierno, Cristian. ¿Ese qué poder es? ¿Qué poder es? ¿Es el poder? ¿Qué poder es ese, Cristian? ¿Es el poder? ¡Habla! El Estado es el poder ejecutivo, ya, pero es el poder político. La economía, el poder económico, siempre tiene que manejar el poder político. ¿Me entendéis? Obvio, pues si yo soy el dueño de una AFP, yo tengo que manejar el poder político, que elabore leyes que me favorezcan. ¿Ves? ¿Cómo surge una AFP? Porque el gobierno hizo una ley que obliga a todos los peruanos a meter parte de su sueldo a una AFP o a la ONP. Los obligó, nos obligan, ¿me entiendes? Para que tengamos nuestros ahorros de viejitos, ¿ves? Ay, qué lindo para el pueblo, ¿no? Y esas empresas ganan un montón de billetes. Todo eso es el poder político. Y ahora el Congreso está cambiando todo, ¿te das cuenta? Entonces, necesita el poder político. Estados Unidos tenía que controlar el poder político en Cuba y van a tener a un hombre, a un dictador corrupto, el mamón de Estados Unidos. ¿Cómo se llama, chico, ese hombre? Fulgencio Batista. ¿Ves? Fulgencio Batista. Entonces, vamos a repasar las causas de la Revolución Cubana. La dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Mira, dominio del imperialismo norteamericano. ¿Cuba era independiente totalmente? No, no era independiente totalmente. Cuba tenía el control de Estados Unidos. Estados Unidos se podía meter en Cuba si es que alteraban contra sus intereses. Y eso estaba en la Constitución. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ayudó a Cuba a lograr su independencia de España. Y ahí hay una enmienda, la enmienda PLA, que está en la Constitución de Estados Unidos, de Cuba, perdón, donde le puede permitir a Estados Unidos que tenga injerencia en Cuba. Además del sistema feudal imperante, ¿ve? Y de la crisis del pueblo, la explotación campesina y obrera. Pero aparece un hombre, chico. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre, chico,
que va a empezar a criticar al gobierno, ese hombre se llama Fidel Castro. Muy bien, Juan Tello. Fidel Castro comienza su revolución, ataca el cuartel Moncada. ¿Y qué pasó en el ataque al cuartel Moncada, chicos? ¿Qué pasó con Fidel Castro? Cuéntame, ¿qué pasó con Fidel Castro? ¿Ganó o perdió? Fidel Castro perdió, fue capturado, bien, y luego fue exiliado. Lo botaron de Cuba. No quiero ver a este chico. Lo botan de Cuba. ¿Y a dónde se va Fidel Castro? ¿Dónde se va a establecer? Cuéntame, ese país que tuvo una revolución nacionalista con Emiliano Zapata y Pancho Villa. ¿Cómo se llama ese país? Vamos, ¿cómo se llama ese país? Órale, mano, pinche güey. No mames, güey. ¿Qué país es ese, mano? ¡Viva México! México, pe papá. ¿Por qué no me contestas? Parece que no has visto los videos tú, mano. Me hace renegar. México, pues la tierra del Chavo del Ocho. Ahí se va Fidel Castro. Y ahí también llega un hombre. Che, boludo. Vos sabés que yo he salido de Argentina, pasé por Chile, por Perú, conozco la miseria del pueblo y he prometido luchar para cambiar esta miseria, luchar para cambiar las sociedades, ¿no? Un romántico que no se quedó con las palabras, así como ustedes, ¿no? Románticos, también dicen, ay, voy a cambiar las cosas, voy a hacer algo para cambiar el país, no hacen ni miércoles, ¿no? En cambio, el Che Guevara lo dijo y va a dar su vida, ¿no? Cumpliendo su palabra. El Che Guevara que llega a México hace fusión con el señor Fidel Castro, hace fusión con Fidel Castro, se une Camilo Cienfuegos y forman el movimiento 26 de julio. ¿Y qué hacen? Salen de México a iniciar nuevamente la revolución cubana, ¿no? Ya no van a atacar un cuartel de frente, pues ya perdieron antes. ¿Cómo vas a atacar un cuartel? Tienes un grupito de hombres inexpertos y atacas un cuartel. Mongol Fidel Castro, ¿no? Ahora sí va a aplicar la guerra de guerrillas. Y aplicando la guerra de guerrillas desde la Sierra Maestra, logrando el apoyo de los campesinos, logrando el apoyo de la clase obrera, crece, 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 crece y triunfa la revolución. 1959, triunfa la revolución, Fidel Castro toma La Habana, chicos. Bueno, primero entró Che Guevara con Camilo Cienfuegos. Tomaron La Habana, Camilo Cienfuegos, perdón, Fulgencio Batista se fue de Cuba y se consolida la revolución cubana. Rápidamente, nacionalización de los recursos naturales, nacionalización de las empresas norteamericanas, patada en el trasero, lárgate, Norteamérica, ¿no? Oh yes, y Norteamérica se retira. ¿Te das cuenta? Muy bien. Se van de Cuba. Entonces, Estados Unidos va a gritar, oh, no, oh, fuck, ¿no? Tienen que hacer algo, los norteamericanos. ¿Qué hacen los norteamericanos? Dime tú, ¿qué hacen los norteamericanos? Estamos en repaso y no participas. ¿Qué hacen los norteamericanos? Habla. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos ante el triunfo de Cuba? Nacionalizan sus empresas, los botan, los dejan sin la mamadera. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Cómo reacciona? Pues tiene que reaccionar. Cuéntame, si hay una revolución, mira, Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara llegaron a La Habana y muchos se fueron. Muchos se fueron a Estados Unidos. ¿Quiénes se fueron? ¿La gente rica o la gente pobre? Se fueron la gente rica, pues la gente... No hubo videos, me dice Cristian Joseph. ¿Cómo que no va a haber videos? Los videos están ahí. ¿No hubo video de la revolución cubana, chico? ¿No ha habido? No puede ser. ¿Cómo va a ser, chico, que no estén los videos? Esos videos están hace tiempo, chico. ¿Y qué videos han visto? No ha habido videos, dice por acá, chica. No ha habido, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, profe, me dice yo, mire también. ¿Qué fue? Listo. Ahora vamos a preguntar por qué no ha habido video, ¿sí? Vamos a preguntarle por acá. Oye, chica, dice, ¿no ha visto video, chica? ¿Qué pasó? Ya, bueno, escuchen entonces, escuchen. Listo. A ver, mira. Revolución cubana. Obviamente, triunfa en 1956, triunfa la Revolución cubana, triunfa Fidel Castro. Ya, vamos a hacerlo bonito, tranquilo. Fidel Castro, muy bien. Obviamente que Estados Unidos reacciona. Mucha gente de billete, mucha gente de poder huyó. Se fue de Cuba y se fue a Estados Unidos. Se fue a Miami. ¿Qué hace Estados Unidos?
apoya a esas fuerzas, les pone armas, les pone barcos a muchos cubanos para que hagan una contrarrevolución, para que ataquen a Cuba. Felizmente eso fracasó, ¿ya? Fidel Castro los derrotó. Ante esta derrota, ¿qué hace Estados Unidos? Bloqueo comercial a Cuba. Que nadie comercie con Cuba, que Cuba caiga. Y luego expulsión de Cuba de la OEA, que lo saquen de la OEA. Bien, ahora Cuba está solo, con bloqueo económico, mira, intentaron atacarla y aparece una manito. Una manito le dice así, ven, 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 Fidel Castro, te doy la mano, yo te apoyo, claro, pues Juan, la URSS, ¿ves? Muy bien, la URSS. Y es entonces que Fidel Castro se declara, mira, se declara camino al socialismo, ¿ya? Camino al socialismo. Ahí está. Mira, otra reacción de Estados Unidos. Mira, socialismo en Cuba no puede ser. Eso se puede expandir a América Latina. ¿Qué hace? Firma la Alianza para el Progreso con varios países de América Latina, entre ellos el Perú. Apoyo económico para evitar que estas ideas de la revolución se expandan, ¿no? Para evitar que esas ideas de la revolución lleguen. ¿Estamos bien? 1959, ¿ah? Aquí puse 56, creo, 59. Muy bien, profe, qué bacán. ¿Qué más pasa? Mira, Nikita Khrushchev le dice, Fidelito, tenemos que cuidarnos de Estados Unidos, hay que cuidarnos, así que hay que construir misiles, ¿ya? Entonces construyen misiles en la isla cubana que apuntan a Estados Unidos. Construcción de los misiles, un espía norteamericano, un avión espía, imagínate, encuentra los misiles. Informa al presidente John F. Kennedy sobre los misiles y se produce, ya sabes, la famosa crisis. La crisis de los misiles. El presidente John F. Kennedy va a movilizar la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. ¿Para qué? Para invadir Cuba. Le dice Fidel Castro, desintegra o desmantela esos misiles o vamos a invadir la isla cubana. Fidel Castro, chico, yo no voy a desmantelar nada, chico. Desmantela a tu madre, chico. Y llama por teléfono ¿a quién? A Nikita Khrushchev. Khrushchev, apóyame, chico, me quiere invadir Estados Unidos. Y Khrushchev manda una fuerza. ¿Ves? Manda una fuerza. John F. Kennedy le dice a Nikita Khrushchev que no se meta, porque si se mete, Estados Unidos responderá. Entonces se iba a iniciar, ¿qué cosa se iba a iniciar? Se iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial. La crisis de los misiles, Tercera Guerra Mundial. Felizmente al final no pasó nada. Todo el mundo decía, van a llegar los portaaviones soviéticos, Estados Unidos va a reaccionar y va a haber una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, una guerra terrible. Pero felizmente no pasó. Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, inteligentes, conversaron y tomaron decisiones. Se desmantelan los misiles cubanos y la URSS y Estados Unidos también desmantelan los misiles que tenían Turquía, porque tenía misiles en Turquía. Y Estados Unidos promete ya no espiar a la isla cubana. ¿Ven? Y se instala lo que va a decir mi amigo Juan Liz, el teléfono rojo, la línea roja, que era un teléfono, una línea directa entre la URSS y Estados Unidos, ¿no? Para resolver conflictos. Bien, así comienza una etapa que se va a llamar en medio de esta Guerra Fría la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica. ¿Ya? Es decir, socialismo y capitalismo pueden existir con tranquilidad. Vamos a Indochina. Indochina. El derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpeas de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar,
donde revientan la flor con genocidio y napal. Ahí no va, ahí no va a ver. Indochina es todo esto. Es un lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napal. Y recuerda que la independencia indochina se va a dar por la lucha de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, recuérdalo. Ho Chi Minh con el Viet Minh. Ho Chi Minh va a lograr la independencia de Indochina. Y mira, en la conferencia de Ginebra se reconoce la independencia de Indochina. Se va a crear los estados de Laos, Camboya, Laos, Camboya y Vietnam. Vietnam. Pero a Vietnam la van a dividir en dos. Mira, Vietnam del Norte, esta es Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Ves? Y ahí está el problema. Vietnam del Norte, dirigido por Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh es socialista. Entonces, el norte es socialista o comunista y el sur es capitalista. Ahora sí ya entiendes, ¿no? Ahora sí ya seguro que ya entiendes qué es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es una lucha por unificar a Vietnam. Bien, ¿quién la va a iniciar? ¿Quién va a iniciar esta lucha? Un grupo guerrillero de Vietnam del Sur llamado el Viet Cong. El Viet Cong, ¿ya? El Ejército de Liberación de Vietnam del Sur, el Viet Cong, guerrilleros comunistas que van a recibir el apoyo de Vietnam del Norte, es decir, de Ho Chi Minh por esta ruta. Por acá va a haber una ruta llamada la Ruta Ho Chi Minh, que pasaba por Laos y Camboya. ¿Bien? Entonces el Viet Cong lucha contra Vietnam del Sur, ¿para qué? Para gobernar Vietnam del Sur y unificar a toda Vietnam y que Vietnam se convierta en socialista. Aquí no hay petróleo, aquí no hay gas, aquí no hay riquezas, aquí solamente hay selva, arroz. Por eso te digo, ¿ves? Donde revientan la flor con genocidio y napal. Aquí no hay riquezas que le interese a Estados Unidos, pero a Estados Unidos le va a interesar algo. A ver, dímelo tú. Mira, el Viet Cong está a punto de tomar el poder con apoyo de Vietnam del Norte. Vietnam se va a unificar y se va a convertir en una sola Vietnam. ¿De qué sistema económico? Comunista. ¿Ves? Entonces, ¿qué le interesa a Estados Unidos? Cuéntame, Anita, cuéntame, John, cuéntame. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Si no hay recursos, si no hay nada acá, en el cercano oriente ahí sí hay petróleo, ¿no? Que no se vuelva comunista, claro, pues Johncito, que no se vuelva comunista. Esto podría causar un efecto dominó, Laos comunista, Camboya comunista y todos los sudetes asiáticos comunistas. Por eso, oh yes, Estados Unidos tiene que mandar sus Rambos y manda sus Rambos, manda sus ejércitos. Mandan miles de Rambos, helicópteros, aviones, misiles, bombas de napal y ataca al Viet Cong y ataca a Vietnam del Norte. Así entonces Estados Unidos ingresa a esta guerra. ¿Me entendéis? Muy bien. Profe, los Rambos tremendos, poderosos, claro, poderosísimos, atacan, revientan, acaban con el bosque, mucha población civil muere. Pero no podrán. No podrán contra los vietnamitas. No podrán contra la guerra de guerrillas. Forrest Gump, claro. Película para entender esto. Forrest Gump. Corre, Forrest, corre. ¿Has visto, no? Peliculón, Forrest Gump, claro. Y ahí vas a entender tú lo que fue la guerra de Vietnam. Los norteamericanos no pudieron contra los vietnamitas que aplicaron la guerra de guerrillas. Mientras ellos bombardeaban, todos los vietnamitas se metían debajo de la tierra como topos. Aparecían, mira, ve, aparecía una plantita, se movía una plantita, se elevaba la plantita y salían ojitos. Y miraban, ¿ves? Y se escondían los ojitos. Otra plantita aparecía y te miraban. Mientras que los norteamericanos, oh, yes, avancen, avancen, con cuidado, con cuidado. Y de pronto la plantita reventaba y ¡fa! Salían y disparaban a los norteamericanos.
Los norteamericanos, oh, no, 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 y mandaban a la Fuerza Aérea que bombardee la zona, pero ya los vietnamitas se habían metido debajo de la tierra, habían escapado. Entonces los Rambos no pudieron contra los vietnamitas. Y encima van a tener el repudio mundial, porque ya filmaban. Ya se filmaban las guerras, ya tenían noticias de todo lo que pasaba, de todos los desastres que ellos estaban haciendo en Vietnam, de la población civil que era afectada. Así que en la propia Estados Unidos hubo un movimiento muy grande de unos hombres con pelo largo, ¿no? Que decían amor y paz y que paraban fumando marihuana. Amor y paz, hay que hacer el amor y no la guerra. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman? ¿Los rastas? No, los rastas ese. No, los fumones, dice John. No, los rastas son otro movimiento antiguo. Los rastas no. Amor y paz, los hippies, muy bien, ¿no? Que van a hacer grandes movilizaciones en Estados Unidos pidiéndole al gobierno que salgan de Vietnam. Llamaban al ejército norteamericano asesinos de niños. Imagínate. Bueno, al final, el Estados Unidos, el poderoso Estados Unidos, oh yes, los Rambos norteamericanos no pudieron contra los vietnamitas chiquititos, no pudieron. Así que ellos van a firmar el tratado. En 1973 firman el Tratado de París. Tratado de París. Firman el Tratado de París y se retiran de la guerra, ¿ya? 1973. Se retiran de la guerra. Y en 1975 el Vietcong toma Vietnam del Sur y se unifica toda Vietnam. Y Vietnam se convierte en comunista. También Laos se convierte en comunista y también Camboya se convierte en comunista. La guerra de Vietnam, señores, va a ser entonces una derrota terrible para los Estados Unidos de Norteamérica en medio de esta guerra fría. Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Porque eso no significa que Estados Unidos va a perder la guerra fría. Mira por acá, muchachos. ¿Qué pasa en la URSS? La URSS gastaba mucho dinero. Gastaba mucha plata en guerras, en carrera armamentista, en apoyar a los países del mundo, en controlar a los países de Europa del Este, e internamente la URSS vivía una crisis. Una crisis. ¿Qué quiso hacer el señor? Mira, entra al poder el señor Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev entra al poder. Y Mikhail Gorbachev pues encuentra a la URSS en crisis. No, sí, lo encuentra en crisis. Una evidencia de esta crisis, muchachos, va a ser, por ejemplo, el desastre. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué desastre va a haber? Va a haber un desastre terrible. Un desastre nuclear. Una fuga nuclear. ¿Cómo se llama? El desastre Chernóbil. ¿Ves? Otra evidencia de la debilidad de la URSS va a ser su derrota. Mira, si Estados Unidos tuvo su Vietnam, la URSS también tuvo su Vietnam. ¿Y cómo se llama el Vietnam de Estados Unidos? Los que han visto Rambo, ¿han visto Rambo 1, no? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Rambo 3, en Rambo 3 podemos ver esta derrota de la URSS. Fue cuando la URSS invade Afganistán. Así como Estados Unidos invade Vietnam, la URSS invade Afganistán, ¿ya? Invade Afganistán y va a perder. Al final, Mikhail Gorbachev ordena el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán. La derrota de la URSS. Pero bueno, ya. Mikhail Gorbachev encuentra a la URSS en crisis. ¿Qué hace Mikhail Gorbachev para salir de esa crisis? Pues aplica, mira, ve, una ley. Va a plantear una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La perestroika. La perestroika. Profe, ¿qué es la perestroika? Liberalización. Liberalización. Liberalización de la economía. De la economía. Liberalización de la economía. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo es una economía socialista? ¿Una economía socialista es una economía libre o una economía controlada por el Estado? Dime, ¿una economía libre o una economía controlada por el Estado? Cuéntame, papá.
controlada, totalmente controlada. Liberalización, permite la privatización, permite, mira, la libertad de precios. Empieza a generar ¿un qué sistema? Está prácticamente matando el sistema socialista y generando un sistema capitalista. Pero Gorbachov no quería acabar con el socialismo. Estas medidas iban a ser controladas, pero al final no pudo controlarlas y la debilidad de la URSS termina por llevar al fin del socialismo. Otra medida, Glasnost. Glasnost, profe, ¿qué es eso? Libertades políticas y libertad en la información. Ya, Glasnost, libertad política y libertad de información. ¿Ya? Ahora todos pueden acceder a la información. Ahora sí pueden criticar al gobierno, pueden pedirle información y también puede haber libertad política. Solamente existía un partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora se va a aperturar. Mira, Mikhail Gorbachov con la perestroika y con Glasnost hizo que el socialismo cayera. Profe, ¿pero fue culpa de Gorbachov? No, fue culpa de la crisis. Fue culpa de los gobernantes anteriores, ¿no? De Brezhnev, de Nikita Khrushchev. Él simplemente va a hacer lo que tenía que hacer. Esto va a causar la gran debilidad de la URSS. ¿Y sabes qué pasa con Europa del Este? ¿Sabes qué pasa con los países de Europa del Este? Ahora ya no serán controlados. ¿Con qué poder Estados Unidos va a controlar los países de Europa del Este que eran socialistas? ¿Con qué poder va a controlar a Polonia, Yugoslavia, a Rumania, a Bulgaria? Bueno, a Yugoslavia no la controlaba. A Rumania, a Hungría. Dime, ¿con qué poder va a controlar a Alemania Oriental? Estos países de Europa del Este se alejan de la URSS y hay cambios. Se vuelven democráticos y capitalistas. ¿Bien? Democráticos y capitalistas. Símbolo de eso, la caída de ¿qué? La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. Símbolo de la Guerra Fría. ¿Recuerdas el muro de Berlín? Bueno, chicos, en 1991, oficialmente se declara disuelta, ¿ya? La disolución de la URSS. Disolución de la URSS. ¿Quién se queda como el presidente de Rusia? Boris Yeltsin. Boris Yeltsin va a aparecer otra figura y él se queda como presidente de la Federación Rusa. Desapareció la URSS, ¿ya? Y va a crear por un tiempo nada más la Comunidad de Estados Independientes, CI. Comunidad de Estados Independientes que va a tratar de alguna forma mantener el vínculo de los países ex-socialistas, pero que al final se va a desintegrar. Fin, chicos, de la Guerra Fría. ¿Triunfo de quién? De, oh yes, de Norteamérica, Estados Unidos. Pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Bien, controlado por Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos voltea sus ojitos. ¿A dónde? ¿En qué lugar hay abundantes recursos? ¿En qué lugar hay gran cantidad de petróleo? Cuéntame, ¿en qué lugar hay abundante petróleo? Cuéntame, escríbeme, ¿en qué lugar hay abundante petróleo? Y Estados Unidos quería ese petróleo y quería controlar esa zona. Esa zona se llama, ¿cómo se llama esa zona? El Medio Oriente. ¿Ves? El Medio Oriente. Abundante petróleo. Petróleo como miércoles. Abundante petróleo. Ahora Estados Unidos quiere el petróleo. Pero ¿qué pasa en el Medio Oriente y el Cercano Oriente? ¿Ah? ¿Qué existen? Existen estados islámicos. Islámicos. Los árabes. ¿Ves? Estados Unidos ahora se quiere apoderar de estas riquezas. Pero hay estados islámicos, muchos de ellos árabes fundamentalistas islámicos. Así que
Estados Unidos, que quiere meter sus garras, mira, ven, el Medio Oriente va a encontrar la respuesta de estos fundamentalistas islámicos que aplican el yihad, la guerra santa, y aplicarán la guerra santa contra Estados Unidos. Primero, ¿cómo se inician los problemas? Primero, con la fundación de Israel. Israel, ¿ya? Estados Unidos apoya la fundación de Israel. Estados Unidos tiene intereses, pues. Estados Unidos quiere colocar gobiernos democráticos, ¿no? Alterar la forma de vida de los musulmanes, su forma, sus costumbres, su religión, y generar ahí gobiernos mamones a Estados Unidos para que se garantice el control del petróleo. Esto causa la reacción de los musulmanes. Reaccionan contra Israel, que se va a crear en Palestina. ¿Bien? Profe, a ver un resumen. A ver, bueno, te cuento. En Irán va a aparecer una revolución. Irán, la revolución religiosa del Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini asume un gobierno fundamentalista y un gobierno que rechaza a Estados Unidos. Bien, aquí comienza un detalle. Irak, tenemos a Irak. Irak, mira, Irak con su líder Saddam Hussein. Saddam Hussein, seguro que has escuchado hablar de Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, apoyado por Estados Unidos, ataca a Irak. Aquí va a haber una guerrita. Ataca a Irak. Aquí va a haber una guerrita. La guerra de Irak-Irán. Guerra. ¿Ya? Guerra. Obviamente a Estados Unidos le conviene que gane Saddam Hussein para acabar con este gobierno fundamentalista, ¿no? Este gobierno fundamentalista islámico. Bueno, pero Irak no puede. Fracasa, ¿ya? Fracasa. Frente a este fracaso, Irak, Saddam Hussein, que ha quedado con una gran deuda, ¿sabes a qué país quiere invadir? Invade Kuwait. Profe, ¿qué hay en Kuwait? En Kuwait hay petróleo como miércoles. Y Saddam Hussein invade Kuwait porque estaba en crisis. ¿Ves? Estados Unidos no quería que Saddam Hussein se apodere de todo el petróleo de Kuwait. Así que entra a Estados Unidos. Entra a Estados Unidos. Oh yes, ¿no? Pretexto la ONU, pues la ONU. Estados Unidos entra ahí, ataca a Irak, defendiendo a Kuwait. ¿Cómo se llama esta guerra? La primera guerra del Golfo Pérsico. Mira, un resumen bravo. ¿Eh? Primera guerra del Golfo Pérsico. Irak ataca a Irak. Saddam Hussein se rinde. Me rindo. Muy bien. Profe, ¿luego qué pasa? El conflicto con Estados Unidos, los atentados y las amenazas continúan. Estados Unidos tiene presencia en estos países árabes, Irán, Irak, ¿no? Trata de controlar Afganistán, trata de controlar todo esto, Arabia Saudí, ¿no? Pero, mira, aparece, como te dije, el fundamentalismo islámico, Al-Qaeda. ¿Tú sabes qué hace Al-Qaeda? Al-Qaeda, ¿qué hace Al-Qaeda dirigida por Osama Bin Laden? ¿Qué hace Al-Qaeda, papá? Tú sabes que Al-Qaeda realiza un ataque terrible, el ataque terrorista más bravo, más impactante de esta época, el 11 de septiembre, ¿sí? El ataque a las torres gemelas. Aproximadamente 3.000 muertos. Yihadistas tomaron 4 aviones comerciales. Uno se estrella contra la torre norte, la otra contra la torre sur de World Trade Center, ¿no? Las torres gemelas. Y vimos por televisión cómo se desprendía, se desplomaron, ¿no? ¡Plac! Uno se estrelló contra el Pentágono, contra una parte del Pentágono, y el otro cayó a campo libre. ¿Te das cuenta? Oh, yes, oh, no, ataque Al-Qaeda, Osama Bin Laden, demonio, Satanás. Bueno, Estados Unidos, con este atentado de las Torres Gemelas, ya tuvo un pretexto bravo. ¿Para qué? Para invadir a 2 países. Estados Unidos invade 2 países. Pretexto, la legítima defensa. La legítima defensa. ¿A quién invade? A Afganistán. Afganistán está protegiendo a Al-Qaeda. Lo atacamos. Estados Unidos invade Afganistán. Estados Unidos acabó con el gobierno talibán. Acá hay un gobierno fundamentalista. El gobierno talibán. Mira, y puso un gobierno mamón, pero no pudo. Aparecieron los insurgentes, ¿ves? Miembros de Al-Qaeda, yihadistas que van a luchar contra Estados Unidos, que hasta ahorita siguen luchando. Y luego de atacar a Afganistán, mira, en el año 2001, ataca en el año 2003
¿A quién? A Irak. A Irak. Y de eso hay un montón de películas, chicos, ¿ah? Supongo que habrán visto. Ataca a Irak. La segunda guerra del Golfo Pérsico. Irak, tienes armas nucleares. Saddam Hussein, tienes armas nucleares. Te invado por eso. Y encima apoyas a Al Qaeda. Te invado. Floro, nunca encontraron armas nucleares. ¿Te das cuenta? Mira todo lo que sucede, la crisis del Medio Oriente por el petróleo, la reacción que tienen los yihadistas contra Estados Unidos, que se cree el Superman, pues, ¿no? Somos los defensores de la humanidad, luchamos por los derechos humanos en el Medio Oriente. ¡Mentira! Quieren su petróleo, quieren sus riquezas y no les interesa generar conflictos terribles. Afganistán, terrible, guerra civil. En Irak también, el rechazo fue bravo. Estados Unidos se ha retirado de Irak, pero ha dejado una Irak mal, destruida, que el propio gobierno iraquí no puede controlar hasta ahorita. Pero bueno, esa es otra historia. Profe, conflictos recientes, tenemos pues el conflicto de Siria, árabe-israelí, los árabes israelíes todavía, ¿no? Todavía existe ese conflicto, ¿no? Los árabes versus los israelitas todavía siguen ese conflicto. Hace poco hubo una matanza cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Y eso generó un rechazo de los árabes, ¿no? Y unas protestas que acaban con muertes. Bueno, esto todavía sigue pasando en el cercano y lejano Oriente. Bien, esperemos que se acabe. Vamos a las preguntas, chicos. Vamos a las preguntitas. Hemos hecho un resumen general, muchachos. A ver, vamos a responder, mis queridos amigos de UNI. Ahí está. La prolongada crisis económica de los países comunistas de Europa Oriental durante la década de 1980 dio lugar a una serie de reformas como la perestroika y glasnost. Ahí está. La perestroika y glasnost, ¿no? Muy bien. Facilito. Dime tu clave. Habla. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al fracasar, tuvieron como consecuencia, ¿qué consecuencia trajo? Ya pues, al ojo, chicos. Al ojo, al ojo. Vamos, así te viene en UNI. Así te viene en UNI. No te viene complicado. Muy bien. El fin de la Guerra Fría. Excelente. Muy bien. 2. La Revolución Cubana, chico, desencadenó fundamentalmente por, a ver, dime verdura o falso, al toque, ¿ah? La existencia de un régimen dictatorial y corrupto. Fulgencio Batista, chico, verdura, ¿no? 2. La enorme desigualdad social, sobre todo en el campo. Pa'l ojo, verdura, muy bien. 3. El dominio norteamericano sobre Cuba desde la enmienda Platt, lo dije, ¿no? Al ojo de verdura. La acción guerrillera de Fidel Castro en la Sierra Maestra, verdura o falsedad. Falso, pues no, porque eso no desencadena, eso ya está, eso ya aparece, eso es parte del desarrollo. 5. La influencia socialista de la URSS sobre Caribe. Falsaza, muy bien, entonces la clave correcta es la C. 3. Otra vez la perestroika, mira. A ver, ¿qué era la perestroika? Te resumo la pregunta. La 3 te dice qué era la perestroika. Busca la clave. ¿Qué era la perestroika? Ahí está, liberalización, ya. Búscame la clave, papá. Al ojo, John, al ojo, Alvarito, vamos. Al ojal. ¿Cuál está la clave? ¿Dónde está la clave? La clave es de DAL, pues sí, ahí está, una serie de medidas de liberalización económica, ¿ya? 4. Sobre la disolución de la URSS, relacione ambas columnas, ahí está el toque. Glasnost es apertura a la libertad de prensa. Perestroika, acercamiento a la forma económica capitalista. Y CI, el intento político de mantener el bloque comunista. Clave, besito, ¿no? Clave, besito. 5. Complete el siguiente texto sobre la desintegración de la URSS. A finales de los años 80, en el siglo XX, luego de un fallido golpe de Estado dirigido por los sectores conservadores del Partido Comunista, se dio la posterior consolidación política de, a ver, Boris Yeltsin, ¿no? Boris Yeltsin entraría como ¿no? el poderoso. Con lo que se puso fin a la URSS en 1991 y también marcó el término de la... Acá hay un error, debería ser Guerra Fría, ¿ya? En la A debería ser, en vez de era moderna, debería ser Guerra Fría. Guerra Fría. Muy bien. Oh, está la D. Ah, la D debe estar, ¿no? Ah, la D, es que acá yo no veo la D. ¿La D qué dice? Supongo que dice la D. ¿Qué dice la D, chicos? No tengo la D. ¿Qué dice la D? Escríbame qué dice la D, porque en la impresión no ha salido la D. Guerra Fría, Boris Yeltsin, Guerra Fría. Muy bien, ahí está la D.
Acá no me sale la D. Muy bien, excelente. La 6, a ver, el problema del socialismo real existente estribaba en que, a diferencia de la URSS, de entreguerras estaba aislada de la economía mundial. Y ahora ya no está aislada, ¿no? Ahora ya no está aislada. La crisis por la década del 70 afectó al socialismo real. ¿Por qué? Ya está, pues ya, la pregunta ya te dijo la respuesta. ¿Por qué afectó? Porque ahora sí, Estados Unidos, y tanto Estados Unidos como la URSS, estaban insertos ¿en qué? En una economía mundial. La URSS estaba inserta en una economía mundial. Clave correcta entonces, la C. La C. Sí, porque la URSS tenía pues negocios, vendía, ¿no? Compraba, sí. No abundantemente, pero sí lo hacía. 7. La crisis de los misiles en Cuba surgió a consecuencia de crisis de los misiles. ¿Por qué surge la crisis de los misiles? Porque Cuba va a crear, pues, o la URSS va a crear misiles en Cuba. Clave B. 8. La invasión del ejército soviético a Checoslovaquia en 1968 fue una muestra de Checoslovaquia se rebela, se llama la Primavera de Praga. Se levanta Checoslovaquia, quiere cambios políticos, libertades y no tener un control de la URSS, y la URSS interviene con violencia, ¡pum!, acabó con esta Primavera de Praga. La aplastó. ¿Cuál será la clave? La supresión de la soberanía en Europa Oriental como política de la URSS, ¿ya? No hay soberanía sobre el bloque del Este. La URSS los controla, pero después de la perestroika y el debilitamiento de la URSS, ahora sí, Europa del Este se libera, se libera. Ejemplo, caída del muro de Berlín. Y todos estos países se convierten al capitalismo, como Alemania Oriental, ¿no? Que se une a Alemania Occidental y nuevamente se unifica Alemania. 8 besitos. 9. En 1948 se produce la creación del Estado de Israel, siendo su primer presidente es Chaim Weizmann, ¿ya? Chaim Weizmann. ¿Y tú sabes qué sucedió cuando se crea Israel? Se funda Israel en 1948 y los países árabes la atacan. ¡Pam, pam, pam! La atacan porque están invadiendo territorio palestino, árabe. Y comienza así el conflicto árabe-israelí que va a durar mucho tiempo hasta la actualidad. ¿Ya? El conflicto, la guerra árabe-israelí, luego será la guerra del Canal de Suez, luego la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, y todas las gana Israel. Todas las gana Israel. Terrible. Y muchas muertes. 10. Es el nombre que los estadounidenses le pusieron a la respuesta militar contra Irak en la primera guerra del Golfo Pérsico. Irak invade Kuwait, Estados Unidos ataca a Irak. Se llama la Operación Tormenta del Desierto. Operación Tormenta del Desierto. Recuerdo que yo era niñito y por televisión pasaban las imágenes, cómo salían las bombas, los misiles, tipo película de la Guerra de las Galaxias, tipo láser, alucinante. Operación Tormenta del Desierto, clave E. 11. Pretexto utilizado por Irak para invadir Kuwait. Pretexto utilizado por Irak para invadir Kuwait, ¿no? ¿Cuál era la causa? La causa era el petróleo, el rico petróleo que existía aquí. El pretexto va a ser que Irak decía que esos territorios le pertenecían, ¿ya? Eran ex territorios de Irak. Clave correcta entonces sería, no, la A no sería el pretexto, pues. La A sería la causa. La D sería pretexto. La recuperación de territorios perdidos en anteriores guerras. Muy bien, la D. 12. El pretexto de Estados Unidos para invadir Afganistán. El pretexto de Estados Unidos para invadir Afganistán en el año 2001, ¿no? Buscar a Osama Bin Laden, ¿no? El enemigo número 1. Imagínate, al final lo encuentran pero en Pakistán y lo matan. ¿Cuál será el pretexto entonces para invadir Afganistán? El atentado de las Torres Gemelas, ¿no? La idea de perseguir a el señor Osama Bin Laden. Clave, la 13. ¿Cuál sería la clave de la 13? 13. La 12, pretexto, perdón, la 12 es, ¿cuál es el pretexto? Él le dice, Estados Unidos le dice a Afganistán, entrégame a Osama Bin Laden. Gobierno talibán, tú lo proteges. Y ellos dicen, no, nosotros no lo protegemos, no lo tenemos, están locos. Bien, entonces la C, se negaron a entregar
a Osama Bin Laden. Se niegan a entregarlo, los invadimos. Pero el gobierno talibán le dice que no lo tienen, que ellos no lo apoyan, ¿ves? Entonces la clave sería la C. La C. 13. Señala el acontecimiento que precedió al inicio de la guerra de Afganistán. Ya pues, la 13 al ojo nomás. 13, la A. El atentado a las Torres Gemelas. ¿Ya? Atentado a las Torres Gemelitas. Y la 14, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas invoca. Estados Unidos dice, nosotros nos basamos en las Naciones Unidas y por eso vamos a invadir Afganistán. ¿Ves? Muchos, bueno, acá les cuento la teoría de la conspiración, que seguro que tú la has visto, ¿no? La has visto por internet, la has visto en documentales, seguro que lo has visto. ¿Qué se plantea o qué plantean? De que Estados Unidos provocó este atentado de las Torres Gemelas. Que el propio gobierno puso dinamita, bombas y hizo que las Torres Gemelas cayeran. Que todo fue planificado. ¿Para qué? Para que tenga el pretexto para poder atacar a Afganistán. Dominar Afganistán y luego atacar Irak y dominar Irak y tener control sobre todos estos territorios. Pero fracasaron, porque no contaron pues con la reacción de los guerrilleros islámicos yihadistas. Entonces Estados Unidos va a perder hombres y va a perder dinero, millones de dólares. Bueno, esa es la teoría de la conspiración, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Nosotros sabemos entonces que hubo un atentado, que Al Qaeda se le atribuyó. Osama Bin Laden dijo, sí, nosotros fuimos. Muy bien, 14 entonces, besito. El derecho a la legítima defensa, besito. Y la 15, uno de los motivos no declarados para la invasión de Afganistán fue, ahí está, la causa. ¿Cuál es la causa? Uno de los motivos no declarados para la invasión de Afganistán fue, excelente, apoderarse de las reservas de gas y de petróleo de estas zonas. Bien, listo chicos, hemos culminado pues con estas clasecitas, hemos culminado con este módulo, con este ciclo de clase de Historia del Perú, de Historia Universal. Mira, ahí está Tarazona, recién manda saludos a mi casa Tarazona. No se vaya, profe, un saludo a su sobrina, me dice. También un saludo para tu prima, papi. Mi sobrina tiene 5 años, papá, abusivo eres, ¿no? Pedófilo eres, Tarazona. 5 añitos de saludo para tu sobrina. Mándame saludo para mi prima, si quiere, para mi hermana, que es mayor, ya gorda, te la caigas. ¿Ya? Un saludo para tu prima muy especial. Muy bien, chicos, gracias a ustedes. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el siguiente ciclo, ¿ya? ¿Ya? Y si ingresas a la uni, pues ya, pues nos veremos en la uni por ahí. Nos vemos, ha sido un gusto estar con ustedes, chicos, nos vemos.